Vale. Por esto yo dije de quedar un rato antes, porque estas cosas siempre pasan. Así es. A ver, ya está. Y bien, estamos en el aire. Bueno, ya le he explicado al profesor que haré una pequeña bueno, una pequeña introducción en euskera para los espectadores y a partir de ahí, pues, él haré una breve presentación del propio ponente y después ya él tomará la palabra y lo que sea. Bueno, hitzaldi honekin Herri Unibertsitateko bi egunetako hitzaldi ziklo hau irekitzen dugu. Bueno, hainbat gai ezberdinak tratatzeko aukera izango duguna. Gaurkoarekin eta biharko hitzaldiekin. Beraz, bueno, hitzaldi honekin nirekin naizena da ziklo bat, bi egunetakoa, Herri Unibertsitateak bere 3 egun jatorrizko 3 eguneko formatutik haratago, eduki bat lantzeko aukera izan zezan eta bueno, aspektu ezberdinak hortik aurrera, gaurko hitzaldiarekin sartu gaitezke. Como estaba diciendo, bueno, este ciclo inaugura, o sea, esta charla inaugura un ciclo, es una charla inaugural de un ciclo de 2 días, entre hoy y mañana, donde trataremos distintos temas con distintos ponentes. Y bueno, esta primera charla buscaba sobre todo tratar aspectos de cambio de modelo productivo actual, en tanto que vimos unas cuestiones que se transfiero. Pues para tratar los principales elementos de esa situación que vivimos. Para ello tenemos al profesor Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad de Ramon Llull, y bueno, le hemos pedido más o menos tratar las principales cuestiones que hay en torno a este tema. Por supuesto hay muchos detalles, muchas ramificaciones y muchos aspectos, o sea, toca muchos aspectos, es muy transversal el tema y toca muchos aspectos, estos cambios que se están dando en el modelo productivo, pero hemos querido resumirlo, intentamos resumirle a él el tema en 3 grandes cuestiones. La primera es la crisis que vivimos, por supuesto junto a la pandemia, pero bueno, se ha sostenido que es un agotamiento del actual modelo productivo capitalista, etcétera. La segunda es la propia transición, es decir, hacia qué modelo productivo nos movemos, qué características va a tener en el futuro o lo está teniendo en el presente o qué está cambiando exactamente. Y por último, la tercera cuestión que atañe a esto sería la propia transición en el sentido de cada elemento, qué desarrollo va a tener o qué recorrido va a tener el Estado. ¿Me oye? Profesor Santiago, ¿me oyes? ¿Hola? Sí, ¿me oyes? ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Hola? Hola, ¿me oyes? ¿Hola? ¿No me Supongo que oyes? se me oye, Sí, yo le oigo perfectamente. porque se me ha quedado la imagen congelada. ¿Alguien me puede decir si se me oye o no? Porque se me ha quedado la imagen congelada. Bueno, me dicen que sí. Me dicen que sí, que me oyen y me ven. Bueno, ante todo, Egunon, buen día, buenos días.
Siento no poder hacer esta charla en euskera, pero el problema es que no sé, con lo cual pues difícilmente podría hacerlo. Bueno, mi idea es hacer una breve exposición en plan... A ver, ¿se ha dejado de oír? ¿No le oímos? Toda la evolución del sistema económico y la transición hacia el nuevo modelo. Me han comentado que tendremos después me trasladarán una serie de preguntas y yo creo que podemos ir sobre la marcha realizando estas aproximaciones. Yo ahora no puedo, es que no puedo. Ya estáis, ya le oímos, ¿eh? Puede seguir. Sí, pero es que ahora el compartir pantalla no me funciona. ¿No funciona? No. Tiene ahí. Y compartir pantalla no me funciona. No funciona. Ahora. Bueno, supongo que verá bien una presentación que estoy proyectando de título La crisis, la pandemia y el nuevo modelo productivo, que es en realidad el título oficial de esta charla. Perdonad toda esta historia que está sucediendo, pero es lo que a veces tiene la tecnología. Bien, yo todas las presentaciones hasta ahora, todas mis conferencias, las he comenzado con esta primera diapositiva, tendencia. ¿Por qué? A ver, lo que hacen los políticos, y el color del político da exactamente igual, cuando hablan de economía es enseñar fotos. Es decir, el paro en España acabó el año 2019 siendo del 15%. El déficit en lo que llevamos de 2020 se ha situado en el 8%. El crecimiento esperado para el cuarto trimestre de este año será del menos 2%. Es decir, son fotos. Y una foto al político, insisto, el color del político da igual, es importante porque lo que el político está haciendo es centrarse en una realidad. Sin embargo, dice muy poco a nivel económico porque lo importante es tener una serie de datos lo más larga posible, para poder elaborar tendencias. Es decir, se necesita una serie cronológica suficientemente larga, de varios años, a ser posible, para así elaborar una tendencia de hacia dónde apunta la economía. Bien, decía que esta era mi primera diapositiva siempre hasta ahora, pero ahora esto ya no puede ser así. Es decir, nos ha pasado algo, ha sucedido algo que ha hecho que esta tendencia quede rota, que esta tendencia tenga que empezar de cero y replantearse. Bien, aquí tienen una evolución de lo que ha sido el porcentaje de cambio anual trimestre a trimestre del Producto Interior Bruto en los países de la OCDE, que son las barras estas verdes, y luego a nivel mundo, que es la raya roja. Desde el año 1970 hasta el segundo trimestre del año 2020. Bien, como pueden ver,
a pesar de que en el momento nos haya podido parecer terrible lo que estaba sucediendo, a un nivel global, lo que ha sucedido a lo largo de los años han sido variaciones, insisto, a nivel global, muy controladas. Fijémonos que por arriba se llega como máximo al 2 de subida, o sea, es decir, de variación positiva, de porcentaje de cambio positivo, y por abajo se llega al 2 y pico como máximo en la crisis, en el inicio de la crisis, en el 2007-8, que está marcado con un círculo, pero excepto en ese momento, las variaciones por abajo siempre han sido muy, muy contenidas, excepto en la actualidad. Al llegar a hoy, esta caída tan brutal que ha provocado el virus, la pandemia, ha hecho que esta tendencia o la fabricación, la elaboración de tendencias que podía tener un sentido ha quedado totalmente colapsado, ha quedado cortado. Con lo cual, esto nos implica el replanteamiento de una serie de cosas que hasta ahora, pues evidentemente, no se producían. Yo simplemente quiero hacer un símil, porque este gráfico empieza en 1970, quiero hacer un símil para que veamos que lo que ha sucedido ahora a nivel mundial, tenemos que remontarnos al siglo XVIII para encontrar algo parecido, es decir, una situación de colapso total y de parón total de la economía. Y una caída tan brutal del Producto Interior Bruto en España, tenemos que remontarnos a la Guerra Civil para encontrarlo. Es decir, lo que ha sucedido actualmente, lo que ha provocado a nivel económico este virus, es lo que se llama como cisne negro, es decir, un hecho no previsto, un hecho trascendental, un hecho sin explicación lógica y un hecho que evidentemente va a tener unas consecuencias tremendas. Bien, hay un índice que, bueno, un índice que es de alguna forma muy cualitativo, pero yo creo que implica, o sea, es un índice complejo, pero que indica muy bien cómo están las cosas, que es el índice de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre en cuanto a la política económica es un índice que oscila entre 0 y 100, y evidentemente cuanto más alto está, pues peor son las cosas, y cuanto más bajo está, pues menor. Fijémonos simplemente, veamos, insisto que va de 0 a 100, miremos cómo está la situación actualmente, ¿no? Absolutamente disparada. O sea, el índice de incertidumbre es total. Total, de forma tal que lo que nos está indicando es una situación que no pueden realizarse previsiones ciertas de cómo va a evolucionar, un poco en línea con lo que decíamos antes. Un añadido. Actualmente el comercio internacional juega un papel tremendo en la evolución económica. Fijémonos que esta evolución fue muy lineal hasta la década de los 50. A partir de la década de los 50, este gráfico de hecho empieza en 1500, a partir de la década de los 50 evolución, a partir sobre todo de 1950 se dispara la evolución del porcentaje del peso del comercio internacional en el Producto Interior Bruto mundial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que esta incertidumbre frena la evolución comercial, y esto evidentemente tiene un impacto negativo en el Producto Interior Bruto. Esto añadamos otra cosa. A partir del año 2008, las inyecciones de dinero de los bancos centrales en la economía internacional ha sido realmente espectacular. En Estados Unidos ya desde el 2008, en Europa empezó más en el año 2012. Claro, el dinero emitido por un banco central en realidad es pasivo, ¿no?, de este Banco Central. Entonces, fijémonos que estamos en unos niveles absolutamente espectaculares a nivel mundo actualmente, y se esperará que seguirá creciendo hasta el año 2022.
Actualmente estamos en 16 billones de dólares, se espera que llegue incluso hasta casi 30 billones en el año 2022-2023, lo cual esto lo que quiere decir es que estamos viviendo con la economía dopada. La economía dopada en el sentido de que se están realizando inyecciones de dinero gratis a fin de sostener artificialmente una situación que de otra forma sería insostenible. Hago un pequeño resumen. Incertidumbre al alza, rotura de tendencia, inyección de dinero gratis por parte de los bancos centrales para sostener la economía. Bien, hablando a nivel de España, las previsiones que el Fondo Monetario Internacional realiza hasta el 2025. Hay otras más modernas, estas son de octubre, pero hay otras más modernas. Lo que pasa es que no llegan hasta el 2025, octubre del 2020, quiero decir. Fíjese, en este cuadro está recogido lo que es el cierre de España el 31 de diciembre, lo que son las previsiones del gobierno a 11 de febrero del 2020, las últimas antes de la llegada del virus, y luego las previsiones hasta el año 2025. Bien, de este cuadro yo creo que es interesante resaltar un par de cosas. Evidentemente la caída del 2020 es tremenda, ¿no? Caída del Producto Interior Bruto, el déficit del 14,1, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es interesante resaltar varias cosas de este gráfico. Por un lado, dejar muy claro que España ya estaba mal cuando llega el virus. Es decir, ahora parece que la culpa de todo la tenga el virus. Esto no es cierto. Fijémonos en la columna de 2019 cierre, que cuando el virus llega, el PIB ya se está desacelerando, España ya tiene un déficit del 2,8%, la deuda pública está situada en el 95% del PIB, el desempleo es del 14%, aquí no está contemplado el subempleo, y la inflación es el 0,7%. Las previsiones del gobierno aún se empeoran en febrero, en cuanto a crecimiento, no en cuanto a PIB y no en cuanto a déficit, perdón, y luego a partir de aquí, del 2020 al 25, fijémonos en dos cosas. En primer lugar, que es verdad que en el 2021 se recupera la economía, pero a partir de aquí se va desacelerando y en el 2025 acaba en el 1,5% de crecimiento. En segundo lugar, en el 2025 España sigue teniendo un déficit del 4,4% del PIB. Por otra parte, la deuda pública, fijémonos que crece mucho este año y luego se reduce muy poco, escasamente 4 puntos. El desempleo sube, luego baja, sin embargo se queda en el 14 y la inflación se recupera muy poco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto de alguna forma lo que quiere decir es que España estaba mal y el desempeño que va a tener en los próximos 5 años va a ser realmente muy, muy pobre. Bien, vamos a dividir lo que viene a continuación en cuanto a España rápidamente en tres grandes líneas. En primer lugar, el tema de ingresos y gastos públicos. Fijémonos que las expectativas son aumento del gasto público, caída del ingreso público, por descontado, porque se va a tener que gastar más para recuperar o para sostener la situación económica y por el lado de los ingresos la recaudación va a caer porque evidentemente no va a haber fondos suficientes vía recaudación fiscal. Claro, viendo este gráfico, lo que aquí vemos es que el déficit va a crecer espectacularmente y la pregunta también automática es de quién es la culpa, de unos ingresos insuficientes o de un gasto público excesivo. Bien, en cuanto a ingresos públicos, España está por debajo de la media europea y por debajo de la media de la zona euro. La barra roja es España. Aquí tenemos también representados una serie de países, ¿no? Las dos barras azul más pálido son la eurozona y la Unión Europea. ¿Cuál es el resumen de esto? Bueno, es obvio, ¿no? La presión fiscal en España es baja.
Ahora dirán ustedes, o sea que en España se pagan pocos impuestos. La respuesta es que sí. O no se pagan los que se tendrían que pagar. Entonces, ¿cuál es el problema? Básicamente el problema es el fraude fiscal. En España el fraude fiscal es muy elevado. Aparte de esto, las deducciones que tienen las empresas también son muy elevadas. Deducciones fiscales me refiero, y esto hace que el nivel de ingresos públicos esté por debajo de la media europea. En cuanto a los gastos, bien está por debajo de la media europea la situación en la que se halla España. La barra roja es España, tenemos la media europea y la media de la eurozona. Es decir, el nivel de gasto público en España es bajo. Sin embargo, por lo dicho anteriormente, ¿qué podemos esperar? Bueno, evidentemente lo que podemos esperar es que el equilibrio fiscal, la tendencia, la búsqueda del equilibrio fiscal vendrá por el lado de aumentar los ingresos públicos, evidentemente, aumentarán los impuestos, pero sobre todo yo creo que vendrá por el lado del recorte del gasto público. Recorte que puede ser directo, recorte o bien indirecto por la vía de copagos, como por ejemplo copago sanitario, etcétera, etcétera. El otro gran bloque, hemos visto el bloque de ingresos y ingresos en gasto público, el otro gran bloque es el lado de la seguridad social. Y como ustedes saben, la seguridad social, una de las partidas principales que mueve es el tema de las pensiones. Bien, la seguridad social en España, independientemente de lo que digan los políticos, con el sistema actual es absolutamente insostenible, no se puede aguantar, no se sostiene. Ustedes saben que el gobierno del Partido Popular en el año 2013 hizo una reforma que luego el gobierno actual ha derogado. Aquí tienen dos escenarios, lo que sucedía con la reforma y sin la reforma. Con la reforma, con todo lo que significaba la reforma de la seguridad social, el equilibrio entre gastos e ingresos, la seguridad social lo obtenía en el 2051, en el año 2051, y sin reforma el equilibrio no se obtiene jamás. Claro, la reforma que significaba pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, clarísimamente. Y reducción del nominal por tener en cuenta una serie de factores. Sin reforma, bueno, evidentemente no es sostenible el sistema, ¿no?, de pensiones. Este es un tema que no se está abordando, porque evidentemente políticamente no es correcto. Recuerden que en España hay 11 millones de pensionistas. O sea, no es políticamente correcto, pero el problema está ahí. Es decir, el sistema de pensiones, tal y como en España está diseñado, no es sostenible. Bueno, en España, en Francia, en Europa en general. El otro gran problema que tenemos es el problema de la deuda global. Bueno, en este gráfico, fíjense, están separadas lo que son las economías avanzadas y las economías emergentes. Está la deuda en niveles absolutamente récord. La deuda pública está en niveles absolutamente récord, incluso en niveles por encima al de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una situación que pura y simplemente es sostenible en tanto en cuanto los tenedores de esta deuda, los compradores de esta deuda, acepten que la deuda vale lo que se está aceptando que valga. Es decir, en el momento de que alguien se cuestionara que la deuda no vale lo que se dice que vale, evidentemente habría un colapso, habría un desastre. Esta situación es absolutamente insostenible. Es decir, dicho con las palabras, ningún país puede pagar lo que debe, absolutamente ninguno, ni siquiera Estados Unidos, nadie. Lo que pasa es que nadie se plantea esta cuestión porque el negocio de la deuda se halla en el pago de intereses. Entonces, los bancos centrales y los fondos de inversión compran deuda pública por los intereses, no por el nominal. Lo que pasa es que el nominal está ahí y es activo
en los balances de los compradores de la deuda, pero es un activo que evidentemente a nivel real no vale lo que el valor contable dice que vale, con lo cual aquí evidentemente tenemos un problema. En cuanto a España, aquí tienen la representación de este gráfico, lo van a ver muy poco, porque evidentemente es un gráfico muy políticamente incorrecto. Llega hasta el 31 de diciembre del año 2019 y es la evolución de la deuda pública, de la deuda privada y del PIB. El PIB, el Producto Interior Bruto, es la línea azul. Este gráfico arranca en el año 94. La deuda pública es la línea gris, y la deuda privada es la deuda roja, la línea roja, perdón. La deuda total es la suma de deuda pública y privada, que es la línea naranja. Bueno, este gráfico pone de manifiesto dos cosas interesantes. En primer lugar, fíjense que la evolución de la deuda pública en España hasta el año 2007 fue realmente muy baja. O sea, España tenía muy poca deuda pública. O tenía poca, no digamos muy poca, tenía poca deuda pública. Toda la financiación de España va bien se consiguió a base de deuda privada, endeudamiento privado. Evidentemente, la suma, línea naranja, bueno, pues evidentemente fue elevada. A partir del año 2007 comienza el endeudamiento, el descenso en el endeudamiento privado y aumenta brutalmente el endeudamiento público. Bien, actualmente España tiene una deuda total entre pública y privada que, como pueden ver ustedes aquí, supera los 2.750.000 millones de euros, prácticamente 2 veces el Producto Interior Bruto. La situación en cuanto a la deuda total en España es realmente muy preocupante, muy preocupante. En este gráfico, en cuanto a la deuda pública de España, es un gráfico elaborado a partir de un estudio que realizó el Banco de España, y yo lo que he hecho es, de alguna forma, proyectarla hasta ver dónde se alcanzará un teórico equilibrio. Bien, yo les recuerdo que el nivel de equilibrio de Maastricht está en el 60% del Producto Interior Bruto. Es las condiciones de Maastricht, ¿no? Bien, el escenario 1 es que la vacuna funcione y no haya un nuevo rebrote, y el escenario 2 es el que haya, bueno, un rebrote muy fuerte del virus, ¿no? Bien, recuerden que, lo hemos visto antes, España cierra el año 2019 con una deuda del 95% del PIB. Bien, con una deuda del 95% del PIB, ese nivel de deuda España no lo va a recuperar hasta el año 2042, en el escenario 1, es decir, en el escenario bueno, y hasta el año 2056 en el escenario con pandemia, con rebrote y con una distribución deficiente de la vacuna. Y el nivel del 60% de deuda, que es ese nivel de Maastricht al que tienen que apuntar todos los países europeos, no lo recupera hasta el año 2056 en el escenario 1 y hasta el año 2064 en el escenario 2. Claro, hablar en términos actuales de el año 2064 o del año 2056 es hablar de la eternidad. Es decir, hoy que estamos viviendo al día prácticamente porque no sabemos qué sucederá mañana, porque las previsiones están cambiando constantemente debido a la caída que se está produciendo en cuanto a la evolución de la pandemia, etcétera, etcétera, es puramente aproximativo. Esto lo que quiere decir, este gráfico, como hay que leerlo, es que España va a tardar horrores, muchísimo, en alcanzar este nivel de deuda, de un nivel de deuda asumible, a no ser que pasen cosas en medio, como una reconversión de la deuda, en fin, etcétera, etcétera. La otra vertiente, que es la deuda de las empresas, que tienen ustedes la evolución de la deuda corporativa, de la deuda de las empresas en Estados Unidos,
desde el año 40 hasta la actualidad. Como pueden ustedes ver, en Estados Unidos la deuda corporativa, la deuda de las empresas, está en unos niveles absolutamente desmesurados. Es verdad que está creciendo menos que en los años anteriores, lo que pasa es que ya está en niveles absolutamente innegociables. Cayó un poco durante los años de crisis, pero actualmente sigue creciendo. En Estados Unidos, el problema de la deuda corporativa, el problema de las empresas, es un auténtico problema y una auténtica preocupación. Bien, y la tercera cosa de la que tenemos que ocuparnos, tenemos que hablar de ella también, es el tema de la productividad. O sea, el gran problema de España, el problema con mayúsculas, es que España es un país en conjunto que tiene una productividad muy baja. Para que se hagan una idea, sobre un índice 100 europeo, un índice medio de 100, la productividad de España está en 98 y la de Austria está en 116. Es decir, esto es para que nos hagamos una idea. La productividad en España es baja y la productividad, como ya saben, es la medida de la competitividad. Es decir, un país es tanto más competitivo cuanto mayor es su productividad. Además, en España sucede otro fenómeno que recoge este gráfico. Fíjense que la productividad y la ocupación se comportan de forma inversa. Es decir, cuando la productividad cae, el empleo aumenta. Y cuando aumenta la ocupación del factor trabajo, la productividad disminuye. Es decir, en España se mejora la productividad despidiendo personas, o sea, es decir, reduciendo plantillas, no a base de inversión. ¿Por qué? Porque en gran medida el modelo español económico es un modelo muy intensivo en factor trabajo y muy poco intensivo en factor capital, o nada intensivo en factor capital. Insisto que hay zonas en las que esto no sucede. Por ejemplo, ustedes tienen aquí al lado en Vitoria un polígono industrial que está a la cabeza en cuanto a robótica. Ahí evidentemente no hay ningún problema de productividad, pero en líneas generales, pensemos por ejemplo que en España el turismo tiene muchísimo peso en el PIB, la productividad en el sector turístico es muy baja, en fin, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una comparación en lo que es la productividad en Francia, en Alemania, en Francia, en Italia y en España, tomando como índice 100 la productividad en 1995. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues, o lo que sucede. Fíjese que en Alemania y en Francia la productividad crece, en Alemania más, pero bueno, en Francia también crece. Sin embargo, en Italia y en España cae, incluso se llega a un estancamiento, ¿no? En la línea de abajo, por debajo de 90. Y este gráfico llega hasta el 2050. Es decir, no hay nada, en principio, que estime que la productividad va a aumentar en España, lo cual evidentemente podemos deducir las próximas décadas cómo va a ser la actividad económica en España, ¿no? Bien, otro elemento a tener en cuenta es el tema de lo que es la desigualdad. Este gráfico está referido a Estados Unidos. O sea, está referido a Estados Unidos. He cogido Estados Unidos porque Estados Unidos es el país que mejor de largo estudia su propia realidad económica y lo publica. Es decir, no se esconde, lo presenta y se discute. Bien, como pueden ver, aquí tenemos la evolución en este gráfico se recoge la evolución de la cantidad de riqueza controlada por el 1% más rico de la población. Observemos que alrededor de 1927-28, el 1% más rico de la población controlaba prácticamente el 24% de la riqueza. Debido a un acto voluntario, porque esto de forma natural no pasa, la desigualdad va cayendo hasta el 8,9% en el año 76. Es decir, en 1976 el 1% más rico de la población controla
el 8,9% de la riqueza. Esto básicamente se debe al sistema fiscal. Y luego, a partir de aquí, se produce un incremento de la desigualdad de nuevo hasta llegar en el año 2007 al 24%. Esto a partir de aquí incluso ha ido creciendo, ¿no? Lo veremos después. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que la desigualdad que cayó debido a procesos de Guerra Fría, etcétera, etcétera, ha vuelto a crecer porque ahora ya no es necesario, desde un punto de vista económico ni social, que la desigualdad se reduzca. Aquí tenemos el mismo gráfico expresado de otra manera, lo que es también en Estados Unidos, comparando lo que es la productividad, los salarios y luego la compensación metiendo todo tipo de remuneraciones, ¿no? Es decir, bonus, etcétera, etcétera. Fijémonos que la productividad hasta finales de los años 70 está por encima de lo que es la compensación y los salarios, está por encima, pero cuando llega la actualidad está la productividad está prácticamente ha aumentado un 80% y los salarios solamente han aumentado un 7%, con lo cual evidentemente se ha producido un incremento tremendo de la desigualdad. En España, este es un cuadro elaborado a partir de un estudio de Oxfam. Tenemos lo que es la distribución de la riqueza, ¿no? O sea, las dos primeras decilas están controlando el 69% de la riqueza en España. La primera decila el 56%, la segunda decila el 13%. Luego tenemos la clase media alta, las dos decilas siguientes, que controla el 16%. La clase media controla el 9,7%. La clase media baja controla el 4,8%. Y la clase media en su totalidad controla el 30,5%. Y luego la clase baja controla el 0,1%. Ahora igual están pensando cómo es posible que haya una decila que controle el menos 0,3% de la riqueza. Sí, esto es posible debido a que sus deudas superan a su patrimonio. O sea, tienen más deudas que patrimonio. Esta es España no nos damos cuenta de esto porque, bueno, puede que vivamos en ella y no nos demos cuenta de esto. España es un país muy desigual, realmente muy desigual, que el modelo de protección social hasta ahora ha ido compensando esta desigualdad, pero a pesar de todo la desigualdad realmente es muy elevada. Bien, dentro de este fenómeno o dentro de este entronque de lo que es la distribución de la renta y lo que es la distribución de la riqueza, la clase media juega un papel absolutamente fundamental. Aquí este gráfico lo que recoge es el porcentaje de la población que forma parte de la clase media en cada momento de su vida. Y además es muy interesante este gráfico porque está dividido por generaciones. Lo que se llama la generación del silencio, que es la generación anterior a los baby boomers, la generación de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver, está un porcentaje de población, en el eje de ordenadas está el porcentaje de la población. Hay una cantidad realmente baja de personas que a lo largo de su vida están en la clase media. Luego vienen los baby boomers, con una diferencia mucho más elevada. Aquí están los años, debajo de cada nombre están los años que se considera que esta generación tiene su existencia. Hay ligeras diferencias en esto, pero bueno, la generación X está por debajo, la generación de los millennials, la generación Y del 83 al 2000, 2002, y luego la generación Z, que son los nacidos después del año 2000. Faltaría la generación T, porque la generación de la generación Z de verdad va del 96 al 2008, al 2007, y luego la generación T va del 2008 hasta la actualidad. Bien, ¿cuál es el resumen de este gráfico?
la clase media cada vez tiene menor peso en la sociedad y cada vez menos personas de su generación están dentro de la clase media. Si la clase media hemos dicho que es lo que existe, la franja que existe entre la clase alta y la clase baja, evidentemente a lo que nos lleva esto es a la conclusión de que cada vez tiene menos importancia o menos peso la clase media, ¿no? Bien, yendo a un nivel más global, aquí lo que, para que quede reflejado, el impacto regional que va a tener en cuanto a pérdidas del Producto Interior Bruto el cambio climático, ¿no? En el escenario 2010-2060. Como pueden ver, aquí tenemos una serie de zonas del planeta, ¿no? Los países miembros de la OCDE de América, los países miembros de la OCDE de Europa, del Pacífico, sur y sureste de Asia, mundo, que sería la línea de rombitos, y luego el resto de Europa. Bien, como pueden ver, excepto en el Pacífico, los países miembros de la OCDE del Pacífico serían Japón, Australia, etcétera, etcétera, excepto en ellos, y sube muy poco. El cambio climático va a tener unas consecuencias muy negativas para todo lo que es el planeta en general, el mundo, y sobre todo para la zona del sur y el sudeste de Asia. Es decir, el cambio climático va a tener un coste realmente muy, muy importante. Bien, este es un gráfico muy, muy interesante. Y cuando acabemos este gráfico haremos una primera conclusión. Está extraído de un estudio que realizó la OCDE, en el que proyecta el porcentaje de crecimiento, de variación anual en el crecimiento en 147 países hasta el año 2060, ¿no? Va por décadas, ¿no? Del 2010, etcétera, etcétera, al 2050-2060. Bien, la conclusión que podemos sacar, así de entrada, es que a nivel mundo vamos a peor, vamos a menos crecimiento, y además este crecimiento va a estar de alguna forma, bueno, muy, muy sesgado. En los países no miembros de la OCDE, el hundimiento es claro, clarísimo, y en los países miembros de la OCDE, que sería esta línea azul, lo que podemos decir es que básicamente nos estancamos. España evidentemente es miembro de la OCDE, nos estancamos y acabamos el año 2060 en una situación peor, de alguna forma, de la que estamos en fin, de media, ¿no? en la actualidad. Nosotros estamos aquí, la línea punteada, y el fin estimado de esta crisis está en el año 2024. Bien, la primera, o sea, una conclusión que podemos sacar de ese gráfico es que el virus en sí, lo que es la pandemia, no parece que vaya a tener un impacto definitivo, ni muchísimo menos. Es decir, el virus va a traer una serie de cambios, evidentemente, va a tener un efecto, de hecho ya lo estamos viendo, va a ocasionar una serie de cambios, pero la inercia que estos cambios van a tener, se van a ver, van a superar al propio impacto del virus. Es decir, la tendencia es decreciente por agotamiento del sistema, no del modelo, sino del sistema, y la perpetuación en el tiempo de alguna forma va a continuar. La desigualdad claramente se ve que aumenta. En ese gráfico se recoge el aumento de desigualdad entre la decila 9 y la 1 en una serie de países miembros de la OCDE. Entre el 2010 y el 2060, España está marcada con la flecha esta roja. Fijémonos que la desigualdad aumenta en todos los países. Es verdad que en unos aumenta más que en otros, es cierto, pero en todos aumenta. En España, concretamente, aumenta bastante.
a resaltar, por ejemplo, el caso de Israel, donde aumenta realmente muchísimo, o incluso el caso de Irlanda, de Islandia, perdón. Bien, este gráfico de alguna forma recoge un poco lo que hemos dicho hasta ahora. Lo que hace es proyectar un estudio que hizo la Société Générale, proyecta la evolución del Producto Interior Bruto per cápita hasta el año 2050. Lo que hizo fue, en el año 2005, aplicó un modelo econométrico a una serie de países, a una serie de variables de países, y los proyectó hasta el año 2050. En este gráfico es verdad que el país que más cae es España, es cierto, pero yo creo que esto no es lo importante. Lo realmente importante, insisto, es que todos los países caen. Es decir, no hay ningún país que vaya mejor. Si sumamos el hecho de que se va peor al hecho de que la distribución de la renta empeora, es decir, que la desigualdad se incrementa, esto es lo que podemos decir, la conclusión que podemos llegar es a la que se va a seguir produciendo un incremento de la concentración de la renta y de la riqueza y del capital, evidentemente, en unas manos, mientras que en otras cada vez tiene menos importancia. Perdón. Bien, conclusiones. La primera cosa que tenemos que tener muy clara es que eso que nos han dicho, de que nos han dicho durante décadas, de que el mundo siempre va a mejor, no es verdad. O sea, el crecimiento no es inevitable. Tienen que darse una serie de circunstancias, tienen que darse una serie de procesos, tienen que darse una serie de elementos para que el crecimiento siga existiendo. Y evidentemente el crecimiento no solo no es inevitable en los países actualmente desarrollados, sino que, por descontado, no es inevitable en los países menos desarrollados. Una de las teorías de los años 60, en la cual el crecimiento y el desarrollo fueron unos temas que estaban muy de moda, era que los países entonces subdesarrollados, antiguas colonias, la propia inercia les llevaría hacia un crecimiento y que llegarían a crecer. Bien, la realidad ha demostrado que esto no es verdad, no es cierto. Insisto, el crecimiento no es inevitable. En segundo lugar, el modelo de protección social, que unos países tienen más desarrollado que otros, se implantó por necesidad. O sea, pensiones, subsidio de desempleo, sanidad universal, educación pública. O sea, esto no se hizo porque sí. Se hizo por necesidad para mantener calmada a la clase trabajadora, generar PIB, y a partir de aquí, evidentemente, financiarlo con los impuestos que el crecimiento iba generando. Pero insisto, no fue por un acto ético ni nada por el estilo, fue exclusivamente por necesidad. Esta necesidad está cayendo. Estas son las razones por las cuales el modelo de protección social está retrocediendo. Tercera conclusión. La vinculación entre crecimiento económico, es decir, aumento del PIB, y demanda de trabajo, es decir, empleo, ocupación, que en un pasado estuvieron vinculadas, es decir, cuando había crecimiento económico, había crecimiento del empleo, de la ocupación, y una cosa llevaba a la otra, esto hoy ya no es cierta. Es decir, hoy el crecimiento económico se ha desvinculado totalmente de la creación de puestos de trabajo, de la demanda de trabajo, y se ha vinculado evidentemente a la tecnología. De hecho, la cuarta conclusión va por este lado. La tecnología cada vez realiza más tareas y cada vez es más autónoma. Es decir, cada vez la tecnología necesita menos factor trabajo y el crecimiento necesita menos factor trabajo y, sin embargo, necesita más tecnología.
El Estado es crecientemente innecesario, por lo que su rol va a menos mientras que las corporaciones van a más. Hay un ejemplo para mí, creo que es clarísimo. Si ustedes suman la facturación de las 10 principales empresas del mundo, de las 10 mayores empresas del mundo, 10, en el año 2019 da una cifra, da una cantidad que supera al Producto Interior Bruto del Reino Unido. Bien, esto nos da una dimensión, una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Es decir, hoy el Estado está cediendo funciones, está retrocediendo en favor de estas grandes corporaciones que evidentemente son las grandes tenedoras de capital. También la política se halla en retroceso. La política de los políticos, es decir, esta ciencia de la política. ¿Por qué? Porque cada vez es menos necesario convencer y persuadir a la población. Es decir, la democracia, esto está vinculado totalmente con la democracia, claro está, la democracia, la eclosión de la democracia se produce después de la Segunda Guerra Mundial. En España no, claro, pero en general, ¿no? En los países occidentales. La eclosión de la democracia se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Y es necesaria la participación de la población en la toma de decisiones. Es necesario guiar a la población hacia un camino que necesita el capital para fomentar este crecimiento. Y es necesaria la participación de la población en este proceso democrático para legitimarlo. Esto no es así. Es decir, pensemos en algo tan habitual como la política monetaria. La política monetaria en la zona euro, todos los países la han cedido al Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo es el controlador máximo de la moneda y de la banca. Esto hace 30 años hubiese sido impensable. Hoy los países lo han hecho porque se ha ganado operatividad, pero evidentemente se han cedido funciones. Esto también va a pasar con la política fiscal, por ejemplo. La importancia del individuo es también decreciente. Cada vez el individuo es menos importante y luego es más importante el grupo, el colectivo. De hecho, cada vez más el individuo es importante en función de lo que aporta al grupo, al colectivo. Lo hemos comentado antes, la desigualdad va en aumento. Cada vez más se está polarizando la situación social entre los insiders, los que están dentro, los que participan, los que generan, y quienes están fuera, quienes hacen poco o nada, quienes no son necesarios, etcétera, etcétera. En consecuencia, claro está, lo necesario es y será lo importante, y lo que no sea necesario cada vez lo será menos. Y todo esto en un marco que, bueno, yo lo he calificado así: las revoluciones ya no están de moda. Pensemos que el siglo por antonomasia de las revoluciones fue el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en ese siglo el capitalismo se fue desarrollando, fue creciendo y se fue desarrollando. Había una contestación. Esa contestación ya ha desaparecido. Actualmente se ha de hacer lo que es conveniente. Oponerse los millennials concretamente dicen que es inútil porque no sirve absolutamente para nada. Bueno, yo lo dejo aquí. Yo he acabado y a partir de aquí si hay alguna pregunta, alguna cosa, algún tema, pues lo comentamos. Muy bien. He hablado con alguna gente del público y parece ser que durante la charla se ha escuchado bastante bien, que ha ido fluido, así que me alegro mucho. Respecto a los temas que se han tratado, quizás sí sería interesante, ya he explicado al profesor que no va a haber opción a que el público haga sus preguntas por la característica o el carácter de esta charla, que ya nos ha dado problemas técnicos, como habréis podido comprobar. Pero sí que sería interesante quizás subrayar ahora algunos aspectos que pueden ser de mayor interés. En este sentido,
has hablado de los cambios que se están dando, el desarrollo que se están dando en diversos aspectos como la deuda y bueno, la otra cara de la moneda que es el déficit de las cuentas públicas, de la productividad, y bueno, de todos estos cambios que se están dando y la inestabilidad social, la incertidumbre, etcétera. Pero quizás sería interesante desarrollar un poco más o profundizar en una perspectiva general del cambio de ciclo que se está dando. Es decir, bueno, en concreto tienes, para el que quiera verlo también del público en YouTube, un vídeo hablando de la industria 4.0, de la robotización. Además tienes una larga experiencia en el sector automovilístico, si no me equivoco, y por tanto conoces de cerca los cambios que se están dando en este sentido, en la tecnología, que también has hablado de la relación entre productividad, el factor trabajo y la tecnología, pero sería un poco esto, en el sentido en que nos encontramos en un fin de ciclo o un proceso de acumulación, en el fin de un ciclo, vamos, los cambios que se van a dar en el modelo productivo en vistas a pues la robotización, y bueno, eso, un poco el nuevo modelo y qué papel tendrá el trabajo en él, qué papel tendrán las máquinas, la robotización en él, qué diferencia va a suponer respecto a la producción, pero también respecto a la renta. Más de una vez también has hablado de la renta básica o renta universal, estos conceptos de una redistribución de la renta debido a al desempleo que surgirá del nuevo modelo productivo y de la falta de protagonismo que pueda tener el factor trabajo en ese nuevo modelo. Bueno, un poco estos aspectos que igual no se han atendido tanto en la charla y que podemos profundizar ahora, si te parece bien. Sí. A ver, la tecnología, la tecnología ha existido siempre. Lo que pasa es que hasta la década de 1980 la tecnología no tuvo un carácter absolutamente disruptivo. Es decir, hay tres grandes periodos de desarrollo de la tecnología. El primer periodo nace en la noche de los tiempos y llega hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se produce un aumento de la productividad muy alta debido en gran medida a las mejoras tecnológicas que sucedieron con la Segunda Revolución Industrial. El segundo periodo va desde mitad de los años 20 aproximadamente a finales de la década de 1970, perdón. Es un periodo en el cual hay un gran aporte tecnológico, se incorpora mucha tecnología a la producción y también al consumo, evidentemente, claro está. Pero es una tecnología que no destruye puestos de trabajo, o si los destruye, estos puestos de trabajo son necesarios para producir con otra tecnología en otro sector. Es decir, es un periodo que se caracteriza, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por un desempleo muy bajo, porque a pesar de que, insisto, los aportes de tecnología son muy fuertes, esa tecnología necesita factor trabajo para funcionar. El tercer periodo nace a principios de los años 80 y es cuando empieza a incorporarse la robótica a la producción. De hecho, los primeros robots se introducen en la industria del automóvil a principios de los años 80. Hay un famoso estudio de la OCDE en el que analiza la evolución de crecimiento y empleo a lo largo de prácticamente 3/4 de siglo, 75 años. Entonces se aprecia perfectamente que hasta mediados de los años 80 existía un paralelismo entre Producto Interior Bruto y ocupación, empleo, de tal forma que uno iba acompañando al otro. A partir de mediados de los años 80 se produce un divorcio. El PIB crece muchísimo más de lo que lo hace el empleo. Y de hecho,
el empleo incluso no crece o se estanca y el Producto Interior Bruto continúa creciendo. ¿Por qué? Porque la tecnología cada vez es más sofisticada, es decir, cada vez hace más cosas. A esto añadamos otras dos características de la tecnología. Por un lado, la tecnología cada vez es más barata, a pesar de que sea más sofisticada. Y en tercer lugar, cada vez es más fácil de utilizar. A esto, en este momento seguimos suponiendo que, bueno, sigue sucediendo, perdón, que para manejar la tecnología hace falta personas. Pero ya hemos llegado a un momento, a un punto, con la inteligencia artificial, que ya no hace falta, están no haciendo falta personas para manejar la tecnología. De hecho, hoy la tecnología, por cada puesto de trabajo que crea, destruye 7. Estoy hablando en términos medios. Entonces, claro, aquí se produce una cadena de hechos, ¿no? La tecnología destruye puestos de trabajo, la tecnología es capital, el capital se concentra, se produce un desempleo o un subempleo de cada vez más personas que reciben una remuneración más baja. Esto tiene un impacto en la recaudación fiscal. La recaudación fiscal cada vez es menor, los estados cada vez tienen menos ingresos y por otra parte la seguridad social también, con lo cual se puede dedicar menos a políticas sociales. De momento esto se está cubriendo con deuda, tal y como hemos comentado, pero claro, esta deuda no tiene un crecimiento infinito. Es decir, ¿a qué apunta este escenario? Este escenario evidentemente apunta a un mundo muy controlado por el gran capital, la gran tecnología, las grandes corporaciones y una demanda de trabajo baja en comparación con la producción, con una productividad muy alta y una masa social o desempleada o subempleada, y para la cual evidentemente tendrá que ponerse en marcha una renta básica a fin de cubrir sus necesidades fundamentales. Y claro, entonces es previsible un cambio en este, o es asumible un cambio en esta evolución. Yo creo que no, porque lo que no va a suceder es, en primer lugar, que va a dejarse de implementar tecnología en el proceso productivo, y en segundo lugar, lo que no va a suceder tampoco es que la tecnología vaya a dejar de evolucionar. Es decir, esto no es asumible, con lo cual, teniendo en cuenta que la oferta de trabajo no va a reducirse, porque aunque solamente sea por cuestiones vegetativas, la oferta de trabajo se irá aumentando, llegará un punto en que, se está llegando a un punto en el que no habrá más que un escenario de altísima desigualdad entre el capital concentrado y el resto de la población. Y ¿más cosas? Sí. Bueno, sería un poco, sin alargaros demasiado, pero sí para aprovechar, ya que se están comentando cosas muy interesantes, la cuestión de todos estos cambios en el modelo productivo, y también has dicho que aumentará la incertidumbre, la desigualdad social y, bueno, en general la inestabilidad social. ¿Qué consecuencias tendrán en la política de los estados y en el panorama político, en el sentido de, has comentado cómo el paradigma del estado de bienestar de post Segunda Guerra Mundial se agota a finales del milenio más o menos, o del siglo, y qué consecuencias ha tenido esto, pero en general, ¿qué desarrollo pueden tener, por ejemplo, la política fiscal, la política monetaria, cuando pues el propio FMI está hablando de un nuevo Bretton Woods, cuando se está hablando de problemas con el dinero fiat, etcétera, o también una posible quita de la deuda? También se habla, porque has comentado que uno de los mayores problemas en los que se expresa
los problemas que están habiendo es el de una acumulación de la deuda enorme y que nadie puede asumir, o también el hecho de el cambio posible que se pueden dar en las hegemonías comerciales, económicas o incluso militares, como has comentado, las previsiones del crecimiento de la OCDE se estancaban por debajo de las previsiones mundiales. Y bueno, un poco, ya sé que es una pregunta menos directa o más general, pero muy asociada con la pregunta anterior de que en tanto que se cambie de ciclo o que cambia totalmente el modelo productivo en el sentido del factor trabajo que ha sido protagonista desde los inicios del capitalismo, va a quedar relegado a un papel no tan protagonista. ¿Qué consecuencias tendrá en el papel has dicho que los estados perderán parte de su protagonismo, pero en general, ¿qué consecuencias puede tener en las políticas que se den? ¿Qué nuevo orden o qué nuevas condiciones se tendrán que dar para reavivar, o porque en algún momento se tendrá que reactivar no sé si se llama crecimiento o la producción o el ciclo productivo? ¿Qué condiciones se tendrán que dar para poder hacer posible esto? No sé si me he explicado bien la pregunta, pero... Sí, muy bien. A ver, hay un concepto, no sé, cuando acabe esta charla, cuando acabemos, yo a todos los que nos están viendo y oyendo, yo os invito a que entréis en Google y pongáis en el buscador Gran Reset. Este concepto, el concepto de Gran Reset, es un concepto que nace en el año 2010 en una obra de un señor llamado Richard Florida, que bueno, no tuvo absolutamente ninguna proyección, en el que decía este señor que había que aprovechar lo que sucedió con aquella crisis financiera, con aquella crisis bancaria, la quiebra de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, para hacer las cosas de otra manera, digámoslo así. Hacer las cosas de otra manera a un nivel económico, monetario, fiscal, etcétera, etcétera. Bien, ese concepto nadie le hizo ni caso. Es decir, pasó totalmente desapercibido. Lo que es muy interesante es que el World Economic Forum ha resucitado totalmente este concepto, el concepto de Gran Reset. Y de hecho, si vamos a la página del World Economic Forum, veremos que hay una sección dedicada exclusivamente a eso, al Gran Reset. ¿Qué es el Gran Reset? El Gran Reset, de alguna forma, es un concepto, insisto, que está ya asumido. O sea, el Gran Reset, en el fondo, lo que consiste es en aquella idea que nos había dicho el autor en el 2010, hacer las cosas de otra manera, en un sentido global, en un sentido planetario, no solo a nivel monetario y fiscal, que por descontado también, sino también en una perspectiva ecológica, etcétera, etcétera, y además política. Es decir, la política, tal y como la entendemos, los partidos que concurren a unas elecciones y que cada 4 años, más o menos, se les vota, etcétera, etcétera, ha dejado de tener sentido desde una perspectiva global. ¿Por qué? Porque hoy en día, si el gobierno australiano, por ejemplo, baja los tipos de interés, eso tiene un impacto que es mundial. Y esto afecta a todas partes. Si BlackRock, que es un fondo de inversión que está manejando 8 billones de dólares, toma la decisión de comprar o vender mucha deuda francesa, eso tiene un aspecto que es global. Y esto supera, simplemente hemos puesto 2 ejemplos, y esto supera a lo que es el gobierno australiano y supera lo que es al gobierno francés. Es decir, independientemente de qué partido esté gobernando, esto da exactamente lo mismo. Es decir, estamos pasando una situación en la cual las opciones pasan a ser globales, pasan a ser planetarias. De hecho, el World Economic Forum es, como ya sabemos todos, un organismo que es internacional. Bien, el World Economic Forum ha tomado este concepto de Gran Reset como punto de partida, en el sentido de que las cosas se han de hacer de otra manera, y esto va a implicar, evidentemente, pérdida de libertades individuales, un poder de decisión, privacidad, etcétera, etcétera. En términos monetarios,
has hablado concretamente en términos monetarios. A ver, a lo que es el dinero en efectivo, el dinero fiduciario, esos euros que llevamos en el bolsillo, a eso le quedan 4 días. O sea, vamos a pasar a un dinero electrónico, totalmente, es decir, controlable. Es decir, si se quiere, ejecutable desde una perspectiva tecnológica, pero no es una perspectiva física. El tema fiscal. El tema fiscal, que ha sido tradicionalmente un elemento importantísimo en la autonomía de los estados, también va a dejar de ser nacional y va a pasar a ser global. El comercio internacional, cada vez más las normas son internacionales. El yo creo que lo que es la política, lo que entendemos la política o las políticas, ¿no? A un nivel de país van a perder muchísima importancia, van a ser las grandes corporaciones y los grandes intereses a nivel internacional los que van a marcar las líneas, y lo que yo sí que creo que va a ganar en importancia van a ser las políticas municipales. Los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios están en contacto con la población. Es decir, es posible ver al alcalde o a la alcaldesa de una ciudad paseando por la ciudad. Lo que es imposible es ver al presidente del gobierno o ver al presidente del Banco Central Europeo paseando por una ciudad. O sea, esto es impensable, ¿no? Es decir, lo que pasa es que también es verdad, yo pienso, entre paréntesis, que van a tener que producirse unas agrupaciones municipales. En España tenemos más de 8.000 municipios y esto no tiene sentido, con lo cual va a tenerse que producir una serie de agrupaciones municipales. Pero yo creo que el municipio, como administrador local, va a ganar en importancia. Los estados, la política de Estado, las políticas de Estado, políticas económicas, van a tener mucha menos importancia, y lo que es a nivel global, nosotros, por ejemplo, lo tenemos muy claro con respecto a la Unión Europea, va a jugar una importancia creciente. Es decir, en términos muy operativos. Si se ha de añadir un nuevo carril a la autopista Bilbao-San Sebastián, yo creo que esto no se va a decidir en Euskadi ni se va a decidir en Madrid, sino que se va a decidir en Bruselas. Con todo lo que esto supone de bueno, evidentemente, y de malo. Bien, y para terminar, quizás una última pregunta, que sea igual la más difícil o igual la menos la que menos puede ser fundamentada, ya que eres conocido como el economista que previó la crisis del 2008, quizá que puedas aventurarte a más o menos qué plazos podemos manejar respecto a todos estos cambios, porque las estimaciones que has mencionado, la mayoría eran en torno hasta el 2050 o algo parecido. La industria 4.0 que has mencionado, la robotización, el desplazamiento del factor trabajo, el cambio en el papel de los estados, las regiones, la municipalización y, bueno, todas estas tendencias que has estado hablando, más o menos, que es básicamente de lo que se habla, es las tendencias que se van a dar, que van a suponer el cambio a un nuevo ciclo o modelo productivo, en qué periodos, en qué fechas. Por supuesto, todo es estimación y todo es con los datos que manejamos, pero bueno, ¿en qué tipo de transición estamos hablando, más allá de una mera pandemia o si se encuentra la vacuna o no? Todo este desarrollo, todas estas tendencias, ¿en qué plazos se van a materializar, más o menos? A ver, nosotros ya sabemos, estamos en una crisis que empieza en el 2007 y que tiene varias subfases.
todo el mundo está de acuerdo, en que esta crisis que empieza en el 2007 finalizará definitivamente entre el 2023 y el 2024. De hecho, por ejemplo, Ryanair, por citar un ejemplo solo, ¿no? Ryanair ha comentado que él espera, o ella espera, en el 2023 llegar a la normalidad que tenía antes de la llegada del virus. Recordemos que el virus lo único que ha hecho ha sido hacer la ha acabado poniéndose en marcha igual más tarde. Esta charla que estamos viendo online, el virus posiblemente hubiese sido presencial y hubiese ido a Donosti o a Bilbo y hubiera hecho esa charla presencialmente. Bien, en 2023-2024 está aceptado que será el momento en el que, en términos generales, se llegará a una normalización de la situación con superación de los efectos del virus, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que todo el mundo, es decir, todos los países, todos los sectores, no van a salir igual. Por ejemplo, Dinamarca va a superar esta situación con cierta facilidad y España no. España no. Y dentro de España, Euskadi entiendo que la va a superar con mayor facilidad de lo que la va a superar Extremadura. Es decir, ¿cuál es la primera conclusión que podemos sacar de aquí? Vamos a un escenario de geometría variable. Un concepto que tampoco es nuevo, un concepto que nace en los años 80. En los años 80 no era feo, porque la idea era de ir todos juntos. Bueno, ahora se ha visto que esto no es así, con lo cual la geometría variable, que es algo, por otra parte, que es lógico, tomará carta de naturaleza, ¿no? Bien, entonces, 2023, 2024, 2025, me da igual, se supera totalmente la crisis, implantación del nuevo modelo, implantación de tecnología a mansalva, mayor desigualdad social, concentración del capital, pérdida de importancia de los estados, cooperación, Internet de las cosas, producción aditiva, etcétera, etcétera. Es decir, entramos en un nuevo modelo en el que además el sistema, ya no el modelo, el sistema capitalista está en declive. ¿Por qué? Recordemos que el sistema capitalista, como todos los sistemas, tiene una serie de elementos que son esenciales, ¿no? En el caso del sistema capitalista, el papel del individuo, la propiedad privada de los medios de producción, el consumo creciente, etcétera, etcétera. Claro, esto es algo que ya está decayendo. Yo, perdonad que haga publicidad de mi último libro, pero en mi último libro, Capitalismo 1679-2065, lo analizo bastante bien, ¿no? Entonces, si nos fijamos ahora lo que está pasando, el individuo ya, la persona, cada vez tiene menos importancia, la tiene el conjunto. Hoy podemos no comprar un automóvil y acceder al uso de uno cuando lo deseemos. Hoy las empresas ya no compran maquinaria, lo que hacen es tenerla en renting o en leasing o por horas. Accedemos a factor trabajo que necesitamos cuando lo necesitamos. No es casualidad ni es por un tema ideológico que el trabajo temporal o a tiempo parcial cada vez tenga mayor importancia, etcétera, etcétera. Bien, esto ya no es capitalismo. Hombre, claro que es capitalismo. Sí. Es capitalismo, claro que es capitalismo. Lo que pasa es que es otro capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo ya está declinando. Entonces, yo entiendo, teniendo en cuenta que los sistemas económicos han tenido una duración históricamente en los últimos 2000 años entre 250 y 260 años, y teniendo en cuenta que el capitalismo oficialmente nace en 1820, yo estimo que entre el 2060 y el 2070 se producirá un cambio de sistema. A ver, y si es en el 2080 me da igual. O sea, lo que quiero decir es que el capitalismo no va a ser eterno.
El capitalismo a partir del 2023-24 se recuperará, es decir, dejaremos de tener la incertidumbre que tenemos ahora, porque ahora todo es incertidumbre, ya lo hemos visto en uno de los gráficos. Esta incertidumbre desaparecerá, se llegará a una estabilización, pero en declive. Es decir, el sistema como tal irá declinando en su operativa e irá implementando una operativa nueva en la que la propiedad privada cada vez tendrá menos importancia, el individuo cada vez tendrá menos importancia, el Estado tendrá menos importancia, la democracia tal y como la conocemos tendrá menos importancia, la concentración del capital cada vez será más elevada. Capital, recordemos que es igual a tecnología, cada vez tendrá más importancia, etcétera, etcétera, hasta que un día alguien diga, esto ya es otro sistema. ¿Qué día será ese? No lo sé. O sea, pero llegará un día en que, este es otro sistema, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante. En ese gráfico que hemos visto del porcentaje de la población de una generación que es miembro de la clase media, falta una generación, que es la generación T. La generación T es la generación que nace en el 2008, empieza en el 2008 y acaba en el 2023-24. Es decir, la persona más anciana, digámoslo así, la persona mayor de más edad de la generación T tiene actualmente 12 años. Esta generación, la generación T, es la generación que se considera puramente digital, la primera generación tecnológica. De ahí la T, de touch, de táctil. Es la primera generación tecnológica. Es la generación que habrá nacido en y con la tecnología. Las demás generaciones no. O sea, han tenido un periodo de adaptación, pero esta no. Bien, esta generación se considera, pensad que esta generación, la generación T, en el año 2040, 2050, en el que este declive ya estará muy elevado, habrá llegado a su máximo desarrollo profesional. Es decir, la generación T es la generación que va a implementar realmente el nuevo sistema. Y a partir de aquí sus descendientes, claro. O sea, yo creo que es una generación muy interesante para analizar. Esto es un tema de los sociólogos, evidentemente, porque es una generación que rompe con lo que habíamos visto hasta ahora. Entonces, bueno, los plazos nos vendrán un poco dados también por las circunstancias. Pero vamos, resumiendo, 24-25, transición, 2050-60, cambio de sistema y evidentemente modelo. Vale, pues por mi parte no habría más. Perdona, ahora no te oigo. A ver, no. Vale, tenía el micrófono desactivado, gracias. Por mi parte no habría más preguntas. Creo que ya hemos tocado suficientes temas. La verdad es que queda mucho en el tintero porque al final abarcan muchas cosas los temas que se han tratado, pero bueno, ahí dejamos las cuestiones abiertas y da oportunidad para una nueva charla en el futuro. Si puede ser presencial, pues mejor. Y bueno, sobre todo agradecerte a ti muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Ha sido muy interesante. Que sea más bueno, sin nada más podemos dar por finalizada la charla. Muy bien. Yo ahora ya el sonido y la imagen se me están yendo. Sinceramente, ya hemos llegado ha sido un día complicado en el tema tecnológico. Yo aprovecho simplemente para agradeceros que me hayáis invitado a dar esta charla y a ver si en otro momento podemos hacerlo mejor. Presencialmente o con una tecnología que funcione mucho mejor. Si hubiera alguna cosa, pues me trasladas por mail, lo que sea, ya lo tienes y lo comentamos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
Bueno, a vosotros, gracias. Hasta luego.